Ian, where the cash at? Can't you see where I am coming? Give me a warm like then I will let down on your body your pain. Can't you see sunset over us? 작게 켜진 조명처럼 너와 난 주인공이 되어 떨리는 마음으로 전화를 걸어 신호가 3번 울리는 그 시간이 내겐 너무 길어 내 목소리를 듣고 싶어 yeah. 시간은 새벽 2시 밤이 끝나지 않는 듯이 얘기는 끝나지 않고 점점 더 쌓여만 가 yeah. 유치한 사랑 영화 같지만 끊을 수 없어 난 내게 빠져들어가 Whoa, yeah. Can't you see where I am coming? Give me a warm like then I will let down on your body your pain. Can't you see sunset over us? 작게 켜진 조명처럼 너와 난 주인공이 되어 Can't you see me? Can't you see me? Can't you see me? Can't you see me? Can't you see where I am coming? Give me a warm like then I will let down on your body your pain. Can't you see sunset over us? 작게 켜진 조명처럼 너와 난 주인공이 되어 Camouflage colors side by side. If blue and green seem alike, that's due to deuteronomy. But maybe the sky is green, we see alike in ways, but it isn't quite the same. Sugar razor bite the hand away. Old Albert watched a running clock. Sun on a yellow bus sun. He wondered would time itself be right? If seen at the speed of light, and well, of course he was right. Muy, pero muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una emisión más del Café Positivo. Les saluda su amigo y coach Cristian Pernet. Para mí es un verdadero placer estar aquí compartiendo con ustedes. Y hoy tenemos un invitado súper especial. Una persona que nos va a contar una historia, que nos va a hablar sobre un viaje. Un viaje que, como todos los buenos viajes, inician dentro de nosotros mismos. Hoy nos acompaña Mario Agudelo del Árbol de Buda, que crea unos contenidos maravillosos de reflexión.
Y quiero pues aprovechar para todas las personas que se van conectando en nuestras diferentes redes sociales, en nuestra página web www.pernetpnlcoach, donde está la transmisión en vivo también, en YouTube y en todos los canales en los que estamos pues conectados para poderles llevar esta información. Pues hay una frase que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Así que para iniciar este programa donde vamos a tener esta reflexión tan especial sobre el arte de vivir, pues quiero comenzar con un trabajo de Mario, un video que hemos preparado para ustedes y pues espero que lo disfruten y bienvenidos a este universo de las emociones. That existence, the physical universe, is basically playful. But that it is best understood by analogy with music. Because music, as an art form, is essentially playful. We say you play the piano. You don't work the piano. Why? Music differs from, say, travel. When you travel, you are trying to get somewhere. In music, though, one doesn't make the end of a composition the point of the composition. If that were so, the best conductors would be those who played fastest. And there would be composers who wrote only finales. People go to a concert just to hear one crashing chord, because that's the end. Same way in dancing. You don't aim at a particular spot in the room. That's where you should arrive. The whole point of the dancing is the dance. Now, but we don't see that as something brought by our education into our everyday conduct. We've got a system of schooling which gives a completely different impression. It's all graded. And what we do is we put the child into the corridor of this grade system with a kind of, come on, kitty, kitty, kitty. And now you go to kindergarten, you know, and that's a great thing because when you finish that, you'll get into first grade. And then come on, first grade leads to second grade and so on, and then you get out of grade school, you've got high school, and it's revving up, the thing is coming. Then you're going to go to college, and by Jove, then you get into graduate school, and when you're through with graduate school, you go out to join the world. And then you get into some racket where you're selling insurance, and they've got that quota to make, and you're going to make that, and all the time the thing is coming. It's coming, it's coming, that great thing, the success you're working for. Then when you wake up one day about 40 years old, you say, my God, I've arrived. I'm there. And you don't feel very different from what you always felt. Look at the people who live to retire and put those savings away. And then when they're 65, they don't have any energy left, they're more or less impotent, and they go and rot in an old people's senior citizens community. Because we've simply cheated ourselves the whole way down the line. We thought of life by analogy with a journey, with a pilgrimage, which had a serious purpose at the end, and the thing was to get to that end, success or whatever it is, or maybe heaven after you're dead. But we missed the point the whole way along. It was a musical thing, and you were supposed to sing or to dance while the music was being played. You taught me the courage of stars before you left. How light carries on endlessly, even after death. The shortness of breath, I'll explain the infinite, how rare and beautiful it truly
Hermosa reflexión que nos pone pues a analizar todo este viaje por el que estamos transcurriendo, y sin más preámbulos pues le damos una gran bienvenida a nuestro querido invitado que está ya aquí en nuestra sala. Muy buenas noches, bienvenido. Hola Cristian, muchas gracias por este espacio. No, pues para nosotros es un placer pues poder contar contigo, que nos cuentes esa maravillosa historia de cómo surgió esto del árbol de Buda, ese peregrinaje que estás haciendo por el mundo. Pues voy a dejar que lo cuentes tú, que nos hables sobre tu viaje y cómo eso nos puede inspirar también a nosotros, como me ha inspirado a mí este gran proceso. Así que bueno, sin más, bienvenido al Café Positivo, y la pregunta del $1,000,000, esa pregunta que a veces nos mueve el piso, que nos complica la vida: ¿quién es Mario Agudelo? Siempre es complicado definirse uno mismo, pero en términos del árbol de Buda, yo creería que me definiría como un entusiasta de los viajes. Creo que soy un tipo curioso, me gusta explorar las culturas, los países, las lenguas. Entonces ese ha sido como mi peregrinaje, como tú lo dices. A nivel profesional también he cambiado un poco. Inicialmente estudié ingeniería industrial, y luego, con los devenires de los viajes y las cosas que me pasaron, terminé trabajando en esto del contenido digital, creando videos para el internet. Entonces nada, ha sido un viaje maravilloso, y esa pregunta de siempre las preguntas, creo que las preguntas más sencillas son las más complicadas de definirse uno mismo en términos de cosas que no te han dicho otras personas. Es siempre complicado, pero bueno, y eso es precisamente parte de este viaje por el que transcurrimos todos, ¿no? Que a veces vivimos buscando lo trascendental sin darnos cuenta que la magia mismo está en lo simple. claro. Y bueno, me llamó la atención, y está conectado con esa pregunta que tenía planeada, sobre qué te inspiró a crear el árbol de Buda, a iniciar este viaje a través de tu mundo emocional y en el mundo literal. Es de un niño viajero, y nos contaste que habías vivido una serie de experiencias que te llevó a cambiar todo. Pues, háblanos un poco de eso, sobre esos eventos que marcaron tu destino y cómo te convertiste en el hombre que eres hoy. No, yo creo que fue una experiencia muy bonita, porque bueno, en ese momento creo que la experiencia del árbol de Buda surgió por el inicio de un nuevo proceso que yo estaba abriendo. Yo en ese momento estaba viviendo en Australia, y por razones políticas y cuestiones naturales del país, hubo un cambio de gobierno que decidió hacer unos cambios en el sistema migratorio. Entonces yo estaba en medio de una situación de una visa de trabajo, que al cambiar esas normas pues no pude acceder a esa visa de trabajo. Con lo cual ya llevaba yo 4 años viviendo en el país, y bueno, después de 4 años más o menos creas como unos vínculos y ya te parece que te vas a quedar ahí y tal. Pero bueno, de un momento a otro la decisión que tenía que tomar era o volver a mi país de origen o tratar de hacer algo. Entonces en ese momento, que fue un cambio, digamos, muy radical para mi vida en ese momento, decidí que sería un poco frustrante para mí volver a casa de esta manera. Entonces como quien dice, con las manos vacías, como... Exacto. Entonces creo que creí en ese momento que la única cosa que me iba a dar satisfacción personal era utilizar todas las experiencias que había aprendido en otro país y tratar de viajar. Entonces en ese momento decidí vender todo lo que tenía, y mi proyecto en ese momento era: voy a viajar hasta que me alcance el dinero que he recogido de lo que tengo acá.
Y en esa búsqueda de exploración de mi viaje, yo creo que parte del plan inconscientemente se fue desarrollando en mí la idea de que en ese momento eran mucho más populares los blogs de viajes, pero yo quería hacer algo diferente. Mi intención era crear un proyecto en el que si yo en algún momento en el futuro, 10 años en el futuro, tendría un hijo, esa sería mi manera de haber documentado una experiencia y haberle mostrado cosas que había aprendido en el camino, lugares que había visitado, culturas que me parecieron impresionantes y que a veces es difícil de contener toda esa historia o todas esas enseñanzas en palabras. Entonces, como tú lo dijiste al principio, sobre el pensamiento de que una imagen vale más que 1000 palabras, decidí, bueno, vamos a documentar este proceso y a ver cómo nos va. Entonces, digamos, inicié el proyecto del Árbol de Buda como un proyecto personal hacia una posible persona en el futuro, y también una forma de catalizar todas esas experiencias que iba viviendo en el momento, ¿no? Entonces, bueno, parte de la planeación al iniciar el proyecto era que obviamente debía encontrar un nombre y un propósito, y en ese momento encontré un artículo de una chica que había viajado al sudeste asiático y había participado de un retiro en un monasterio budista por 10 días. Entonces he leído ese artículo y me pareció súper atrapante la idea de estar en ese retiro y ese sistema de introspección que yo creo que de alguna manera en mi vida siempre había estado de alguna manera u otra, y me parecía que esa era una súper experiencia para empezar el viaje. Entonces en ese momento decidí que iba a hacer esa experiencia también, iba a empezar mi viaje parte de la parte inicial de mi viaje iba a tener esa experiencia. Entonces luego estaba leyendo tu artículo que mencionaba cómo en cada monasterio budista había un árbol, que lo llamaban el árbol de Buda, y generalmente se podría saber la edad de ese monasterio por los círculos concéntricos de la base del árbol. Entonces me pareció un concepto maravilloso, como de que la historia del árbol era al mismo tiempo la historia del lugar. Entonces también pensaba que muchas de las historias budistas y en general de muchas religiones nacen de una semilla que se siembra y que pasa muchísimo tiempo, alguien la recoge, alguien le impacta, alguien se siente atraído por esa idea y comienza a regarla por otras partes. Y muchas de esas cosas eran lo que pensaba hacer en ese momento, era como sembrar una semilla muy pequeña. Realmente no me importaba mucho qué comunidad iba a tener, si iba a tener muchas vistas o no, sino simplemente me impresionaba la idea de sembrar una semilla y que con el tiempo se fuera dando frutos de una manera natural y orgánica. Y creo que ese es un gran testimonio de lo que es mi canal, que es un canal muy pequeño, pero que la gente que participa en el canal lo participa de una manera muy intensa, porque es una cuestión de resonancia. Las personas que creen que en las mismas ideas que están expresadas en ese canal también lo hacen saber mucho en los comentarios y también para sus vidas personales. Entonces también un poco la vida es un arte de inspirarnos los unos a los otros, y yo creo que ha sido una experiencia maravillosa. No solo iniciado el canal, sino luego tratar de encontrar ideas con las que yo resonara y tratar de compartirlas con otras gentes. Y esas gentes luego interactuar conmigo, que ha sido maravilloso. No, y pues realmente yo creo que cuando nosotros vivimos nuestra realidad como una donación, no con ese lastre de dar para recibir, sino dono mi vida, dono mis experiencias, y si llega una persona ya es ganancia. Y yo creo que debe haber sido muy bonito. Estuve revisando tus videos, de tu ver que tienes 100,000 reproducciones de un video y te quedas como que wow, llegaste a 100,000 personas de diferentes partes del mundo. Es poderoso, o sea, es un mensaje súper poderoso que estás enviando. Y me imagino que cuando iniciaste, y como tú lo comentaste, que fue algo como que no tengo expectativas, y de pronto te encuentras con 100,000 reproducciones en tu contenido. ¿Qué te hizo sentir
darte cuenta que tu mensaje estaba resonando y estaba llegando a miles de personas en todo el mundo? Yo creo que hay ciertas ideas en muchas culturas y en muchas religiones que son universales para todos. Cuando uno las escucha, generan en uno una emoción muy fuerte, como que una emoción de que esto puede aportar a mi vida. Entonces, yo creo que de la manera en que muchas de las historias que yo encontré a través del camino, las cosas que yo escuché y las personas que encontré también, el resultado de todas esas experiencias yo he tratado de condensarlas en los videos que he hecho, ¿no? Entonces, es un contenido muy, muy íntimo. Yo creo que la gente también lo entiende así, que se conecta con ciertos conceptos que pueden ser universales, pero a veces esos conceptos que son universales son difíciles de expresarlos en palabras. Y yo creo que en los autores que han aparecido en los videos del Árbol de Buda son precisamente porque son personas que han logrado de alguna manera compilar conceptos muy universales en palabras, que es muy complicado, ¿no? Y bueno, yo creo que siempre y cuando la gente se inspire o la gente se conecte con ese contenido, siempre es una gran satisfacción para mí. Genial. Has viajado un montón, ahí veo tus videos, las ciudades que vas etiquetando, a los lugares que vas llegando. ¿Cuál ha sido esa anécdota o esa experiencia más impactante para ti en todos estos viajes que has hecho a través del mundo? Mira, yo creo que la experiencia más impactante, yo creo que partió para mí mi vida en dos, a nivel personal como de introspección. Creo que fue ese mismo retiro de 10 días en un monasterio budista. Ah, ¿te fuiste del retiro? Yo fui a hacerlo. Ya. Genial. Fui a hacerlo y me pareció que era como, digamos, todas las personas como nosotros que venimos de Occidente. Cuando llegas a Asia es como que es un mundo diferente, es como si fueras a Marte, es una cuestión bastante... Es diferente, muy diferente. Entonces, poder hacer esa experiencia, no solo en un país muy externo, muy foráneo, con personas, porque digamos, la forma en que ellos lo hacen es más o menos el 90% de las personas son gente local y solo un 10% son personas de afuera que quieren participar de la experiencia. Entonces, es muy fuerte. Yo creo que es una experiencia de 10 días. El objetivo es como no tener contacto visual, no puedes hablar, no puedes tener tu celular. Son muchas horas de meditación, es comida vegetariana. O sea, todo esto es todo un concepto para que tú llegues a un punto de introspección que te haga encajar un poco las piezas de tu vida, ¿no? Entonces, obviamente al principio es muy complicado porque yo creo que nosotros en Occidente hemos hecho del entretenimiento un arte y para uno es difícil pasar 5 minutos sin tener que mirar el teléfono o no hacer nada en general. Es decir, la mayoría de nosotros nos cuesta mucho tolerarnos a nosotros mismos y siempre estamos en una búsqueda constante de entretenimiento para salvar esa necesidad de tener que estar con uno mismo, ¿no? Entonces, haber hecho contacto con gente de otras culturas, porque obviamente no teníamos manera de comunicarnos, porque yo no sabía su idioma y ellos no sabían el mío, pero a través de ese, digamos, de pronto el lenguaje no verbal o a través de la experiencia que tuvimos, que era meditar juntos, fue muy fuerte a nivel personal, como de introspección, de conocimiento de uno mismo, pero también fue muy fuerte en la experiencia cultural de tener que compartir todo ese tiempo con muchas personas que eran de otra cultura y aprender. Cada día era un aprendizaje muy, muy grande. Entonces, a medida que van pasando los días en esa experiencia, es como que tu nivel de sensibilidad emocional aumenta con el tiempo. Entonces llega un punto que tú casi que puedes percibir la otra persona sin tener necesidad de hablar, ¿no? Entonces comienzas a detectar muchos detalles que en la vida cotidiana, por la vorágine y por la velocidad en que andamos, no miramos.
pero entonces comienzas a ver detalles que antes no veías y comienzas a encontrar un poco de magia en cosas que son muy comunes para uno en el día a día. Nunca había conocido una persona que hubiera estado en un templo budista. Maravilloso. He estudiado mucho sobre la cultura occidental. Desde pequeñito practiqué mucho lo que es el Zen y pues mi profesor me introdujo en el mundo del Zazen. Y ahí estuve haciendo meditación mucho tiempo y me sucedieron experiencias muy bonitas, muy extrañas también. Y pues posteriormente, ya cuando me fui, digamos que adentrando al mundo de la psicología, al mundo de las emociones, pues me reconcilié, por así decirlo, con esta práctica a través del mindfulness y volví otra vez a la meditación consciente, a esta conciencia plena, a ese estar presente, que son conceptos que comenzaron en el mundo oriental y que ahora la ciencia ha dicho, sí funcionan. Sí. Sí, yo creo que hay un concepto súper bueno de ellos, es que la mente subconsciente siempre está en contacto con lo que te rodea. Y eso es algo que yo creo que nosotros los occidentales nos cuesta un poco entender, porque nosotros somos muy centrados en la mente consciente o en lo que percibimos nosotros como mente consciente. Entonces al saber que la mente inconsciente siempre está en contacto con muchas cosas o todo lo que está en tu entorno, te hace ver unos detalles que antes no tenías. Entonces obviamente entiendes que si todo el tiempo estás bajo un entorno que te es negativo, que va en contra de tus valores o en contra de lo que eres tú, pues obviamente eso va a ser un peso que va cargando, va contigo durante muchos años. Entonces, darse cuenta de esos detalles es impresionante, es una experiencia, yo creo que liberadora, y como tú dices, se reconcilia uno mucho con ciertas cosas de la vida, ¿no? Sí, realmente es algo que tengo que vivir en algún momento. Es muy cierto lo que comentaste. En nuestro mundo actual, pues pasamos muy conectados a todo, pero ausentes de todo nuestro mundo. Sí. Entonces es increíble, y tú puedes pasar ahorita por cualquier restaurante y ves una comida familiar y todo el mundo está en una pantalla. Entonces estás, pero no estás. Y es muy, De la muy... hipercontinuidad, sí. Exactamente. Entonces es como que tenemos mucha información, pero cada vez tenemos menos conexión. Y pues lo que entiendo de todo esto que me estás comentando y de mi propia experiencia es que necesitamos como que hacer un alto, ¿no? Como que parar y darnos cuenta que ¿dónde estás? Y volvemos a conectar con esa parte humana, esa parte libre de esos accesorios y pues vinculando a lo que es el ser. Y pues me imagino que debe haber sido una experiencia súper fuerte, estar 10 días en un monasterio, en ese acto contemplativo, después de venir de una ciudad del primer mundo, llena de tecnología, llena de ruido, de movimiento, y es muy fuerte. ¿Cuál es el cambio más grande que Mario tuvo de esta experiencia? Cuando tú saliste del monasterio, ¿qué fue lo primero que comenzaste a percibir que había cambiado en ti? Yo creo que mi relación con el silencio creo que cambió mucho. Yo creo que durante la mayor parte de mi vida y seguramente en la mayor parte de la vida de mucha gente, el silencio es una cosa a evadir, una cosa que entre menos silencios tengas en tu vida es mejor, ¿no? Entonces, encontrar que el silencio te da un tipo de perspectiva que es difícil de encontrar cuando hay mucho ruido, todo se está moviendo o tú estás haciendo cualquier otra actividad, creo que fue muy importante para mí. Y también el concepto de hablan mucho ellos de la polaridad, en el sentido de que las cosas no existen por sí solas, sino existen en relación a otra cosa. Entonces, por ejemplo, las personas que
ven un poco en su lado oscuro o en sus defectos una cosa necesariamente a destruir o a aniquilar. Y yo creo que muchas de las cosas que uno percibe o las verdades que uno puede llegar a encontrar se perciben mediante el contraste. Entonces, por ejemplo, los malos políticos necesitan obsesivamente a los buenos políticos y los buenos políticos a los malos políticos, porque es el contraste lo que marca su identidad. Y también el frío con el calor, todo ese tipo de cosas que parecen contrarias al final van una cosa de la otra. Y a veces entre más trata uno de aislarse de uno de los costados de esa ecuación, más se va hacia el otro lado. Entonces, en la polaridad ellos encuentran que el balance entre una sección de la realidad y la otra es lo que hace que las cosas sean interesantes. Entonces, a veces también pasa, por ejemplo, con nuestras experiencias negativas. A veces, si no tenemos esas experiencias negativas, no hay contraste suficiente para disfrutar las experiencias positivas. También pasa mucho en los países. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que, y siempre se lo decía a mis amigos, que una de las cosas que afortunadamente te dan los viajes es tener contraste de tu realidad, de tu propio país con la realidad de otros países. A veces nosotros en nuestros países vivimos en unas burbujas que son casi imposibles de salir. Cada país vive como en sus propios problemas, ensimismados, vivimos como cada quien en sus propias tensiones. Y cuando sales de tu burbuja, cuando sales de tu tensión, cuando tienes contraste con otra realidad, es cuando te descubres, ok, no necesariamente debería hacer esto de esta manera, sino debería hacerlo de esta otra, porque no tengo que vivir así todo el tiempo, ¿sí? Entonces el contraste, el concepto de polaridad creo que me ha reconciliado mucho con el hecho de que la idea es encontrar un balance entre las cosas y lograr ver las cosas positivas y negativas y a partir del contraste encontrar ciertas verdades que para uno son significativas. Muy buen consejo. Yo creo que todos necesitamos ahora más que nunca esa reconexión, ese vivir de una manera diferente el día a día, porque definitivamente si algo positivo nos queda de este fenómeno de salud del COVID es que el mundo cambia, que las certezas son una ilusión y que pues la vida se te puede ir en el momento menos pensado. Y yo creo que el 98% de la población mundial es la primera vez que vive una pandemia mundial. Por ahí hay unas personas muy mayores que tal vez alcanzaron a vivir otras, pero prácticamente para casi todos nosotros es nueva y es el gran reto. No vivimos ninguna guerra. Nuestros ancestros vivieron la Primera y la Segunda Guerra Mundial en un margen supremamente corto. Y pues siempre se habla en esto de la psicología social que toda generación tiene su gran reto. Yo creo que este es el gran reto nuestro, ¿no? La pandemia que nos obligó a volcarnos hacia adentro y dejó al descubierto muchos vacíos espirituales, psicológicos, emocionales de las personas, porque lo que más estaba amenazando y lo que más amenazó el proceso fue que las personas no se soportaban a sí mismas, se volvían locos estando solos. Sí. Y lo que tú comentabas es muy cierto, o sea, es ese miedo a enfrentarnos a la sombra, porque a lo mejor no nos gusta la verdad que encontramos sobre nosotros. Y hay una frase que mi papá siempre me decía, que pues, ha sido mi inspiración, y él decía, hay 3 realidades contra las que uno debe luchar: la persona que el mundo cree que tú eres, la persona que tú crees que eres y la persona que realmente eres. Entonces tenemos esos 3 caminos que a la final pues hay que integrarlos, y yo creo que todos estos caminos, todos estos grandes filósofos como Alan Watts y Osho y otros más que utilizas en tus contenidos, pues van a este mismo camino, como que, estamos buscando vida afuera y no nos damos cuenta que nosotros estamos vivos, que nosotros somos el observador que vive la experiencia.
Y es la analogía de nuestro mundo, ¿no? Gastamos millones de dólares para ir a Marte y nos sorprendemos de que, wow, hay bacterias, hay vida, y dejamos morir a miles de niños en África, o legalizamos de una manera a veces irresponsable, por ejemplo, el aborto. Y vivimos desesperados por encontrar vida en un planeta y nos asombramos por bacterias y no valoramos lo que tenemos acá. Entonces, aquí lo conecto con otra frase, un proverbio español que es muy sabio, que dice: el ojo todo lo ve, pero a sí mismo no se ve. Y yo creo que es el problema del ser humano. Vemos, observamos y nos da la impresión de que el fruto del árbol del patio del vecino es más apetecible que el que tengo yo. Y nos complicamos la vida, como comentaba Alan Watts en el video con el que iniciamos con tu producción, con tu trabajo. Y hablaba de que siempre estamos como en ese escalón de: si llego aquí voy a ser feliz, si llego a este nivel voy a alcanzar eso que estoy buscando. Y pues en algún momento pues la mayoría lo alcanza y te encuentras estafado, porque llegas, no sé, a los 35, a los 40 años y te das cuenta que hiciste todo lo que te dijeron, lo que mamá te dijo, que tienes que ser un buen chico, que tienes que sacar buenas notas, que tienes que ser una buena chica, que estudiar una buena carrera, lo hiciste todo. Y llegaste ahí y te sientes igual cuando comenzaste. Entonces es como que me siento estafado, y de cierta forma sí, pero fuimos estafados por nosotros mismos. Sí. Claro. Hemos creado esa realidad en que yo creo que somos una generación con una epidemia de expectativas. Entonces las expectativas están tan altas en todos los sentidos de la vida que vivimos con una generación que la gente está frustrada porque casi nunca se encuentran las expectativas. Porque las expectativas las buscamos siempre en lo que los demás tienen para nosotros y no en las expectativas propias, no lo que nosotros queremos hacer como personas. Entonces nos encargamos de cumplir el plan de los demás, que los demás tienen para nosotros, pero casi nunca el plan que nosotros tenemos para nosotros mismos. Entonces, una cosa que comentaba mucho con muchos amigos aquí es que nosotros tenemos la mala costumbre de acorralar a los demás. Nosotros exteriorizamos nuestros miedos en los demás. Entonces vivimos en una cultura en que vivimos creando corralitos alrededor de las demás personas. ¿Qué es lo que ellos pueden y no pueden hacer? ¿Sí? Y entonces nuestras interacciones con nosotros, con las otras personas, siempre son en forma de crítica o en forma de una broma pesada que hace que la gente se sienta mal por algo que seguramente ya quiere hacer, pero que los demás no comparten. Entonces vivimos todos en medio de una coraza de miedo y nunca salimos porque parece que nadie va a aceptar lo que queremos hacer. Entonces yo siempre he pensado que al final lo más difícil es cuando estás saltando al vacío, es saltar. Ya cuando has saltado es cuando tú sientes las sensaciones, sientes las vibraciones de estar vivo. Pero yo creo que ese paso previo a saltar es lo más difícil y es lo que creo que hemos experimentado. Yo creo que el ejercicio de mi canal era eso, tratar de hacerlo yo, por supuesto, pero también de mostrar a las demás personas que se puede hacer, ¿no? Y que hay que saltarse a veces, saltar y tratar de hacer lo que uno quiere hacer, porque al final la vida es muy corta y esto de la pandemia nos da una enseñanza brutal de que hoy estás, mañana no se sabe. Entonces, ¿qué estás esperando? Todo ese dinero que supuestamente estás ahorrando, todas esas cosas que estás pensando hacer pero no has hecho, ¿cuándo lo vas a hacer? Y eso es lo que creo que trae muchas frustraciones a nuestra generación, de que las expectativas están robando la felicidad también. Así es, y hay un punto que me están preguntando aquí por interno. Me dicen: pregúntale a Mario ¿cómo hizo para dejarlo todo, vender todo y lanzarse a la vida? Y es una pregunta fuerte porque en psicología esto se conoce como afiliación. O sea, nosotros generamos, nos personalizamos o generamos un vínculo con las cosas. Entonces nos duele hasta botar una camisa que no nos queda, porque no, es que a lo mejor si bajo 10 kilos me va a quedar, sí. Y nos aferramos a las cosas y yo creo que eso se convierte en lastres, ¿no? Pero cuéntanos, Mario, ¿cómo fue esa experiencia de dejarlo todo y lanzarte al vacío?
Yo creo que ayudó también mucho la situación límite en que yo estaba en ese momento. Igual tenía la opción de simplemente venderlo todo igual, ahorrarlo y tratar de hacer algo luego en casa o tratar de hacer algo con ese dinero. Pero yo sentía en ese momento, ya había trabajado mucho porque realmente estar en toda persona que ha sido inmigrante sabe lo difícil que es ser inmigrante en cualquier lado. Entonces, quedarse en cualquier lugar que no sea tu país siempre es una carga emocional súper fuerte. Tú tienes que, ya en ese momento, y después de 4 años, ya había hecho prácticamente todos los trabajos que se podían hacer en el país y había participado de todas las experiencias laborales y ya estaba en un momento límite en que yo decía, ya no puedo hacer esto más, no puedo seguir en este país tratando de que ellos quieran que esté aquí, si no quieren que no esté aquí. Tal vez debería hacer algo que a mí me gustaría hacer, que yo quisiera hacer. Desde cualquier perspectiva, yo creo que lanzar un canal de YouTube y mostrar una experiencia de una persona que seguramente a nadie le interesaba, era muy loco y luego ya vender todo y luego tratar de viajar hasta donde te alcanzara tampoco era como el plan más plausible posible, pero yo siempre pensé que debía hacer lo que la única forma de tener satisfacción personal al volver a casa después de tanto tiempo en otro país era saber de que aun cuando me estaba devolviendo con todo lo que aprendí hice lo que quise hacer y hice de mi vida lo que yo quería lograr, ¿sí? Y independientemente de los resultados que eso iba a tener, yo había tenido la satisfacción personal de haberlo intentado, de haberlo logrado. Y lo más impresionante de toda esa experiencia es que si yo no hubiera dado ese salto, seguramente no estaría en este momento en la persona que soy, el trabajo que tengo, las cosas que hago. Y eso me demostró un poco el poder maravilloso de decir sí, de aceptar las cosas, de ir para adelante. Porque en los viajes, y eso sucede mucho, a veces conoces a una persona y esa persona te lleva a otro lugar y ese otro lugar te lleva a otra persona y otra persona a otro lugar. Al final, después de tantos viajes, conoces a tanta gente que prácticamente puedes ir a cualquier lugar y siempre vas a tener un amigo, una persona que te da un consejo. Y eso no lo logras si no lo intentas. O sea, puedes hacer eso desde Google Earth, desde tu casa, o puedes mirar videos de YouTube, pero si nunca te lanzas, al final la vida es una experiencia. Una experiencia que no se puede, es difícil de reemplazar con otra cosa. Si tú no experimentas las cosas, difícilmente obtendrás el resultado que quieres. Y eso es lo que, a mi modo de ver, puede generar satisfacción. Que tú quisiste hacer algo, lo intentaste. No importa mucho los resultados, lo importante es la satisfacción de haber logrado y hecho la forma que tú querías hacerlo, qué querías hacer y cómo querías hacer. Yo recuerdo que antes de irme, yo me reuní con mis amigos más cercanos, entonces los reuní a ellos y les conté la historia. Miren, pues ya la verdad no aguanto más y realmente me voy a ir y voy a crear un canal de YouTube y me voy a viajar hasta donde me alcance. Y entonces todos quedaron como en shock, pero luego me dijeron, no, claro, de una, súper bueno, me parece súper bien, yo también quiero hacerlo. Monta tu video, yo lo voy a compartir. O sea, yo no me esperaba seguramente esa respuesta, pero ese apoyo el entusiasmo de otra persona hacia el proyecto de otra fue para mí fundamental, yo creo. No, y te felicito porque realmente has servido de mucha inspiración. Yo me he visto, creo que todos tus videos. Y fue curioso porque nos conocimos virtualmente por esa línea, porque comenzamos a conversar y yo te pedí permiso para utilizar tus videos y tú me dijiste, no, pues dele, y me pareció tan chévere. Y después tú también me hiciste una retroalimentación de mis programas y fue así como que, qué cool, ¿no? Y ahí comenzó este viaje hasta que pues estamos aquí compartiendo estas experiencias y invitar a todas las personas a que vayan y busquen El Árbol de Buda en YouTube. Es un canal muy bonito, con un contenido bien hecho, de calidad, que te va a dejar reflexiones muy profundas y que te van a servir para mejorar esta experiencia del viaje, donde el objetivo, como Mario nos enseñó, es vivir, y vivir es hacer lo que quieres, hacer lo que te hace feliz. Entonces, Mario, ya para terminar, porque todo lo bueno se acaba, ¿cuáles son los 3 consejos que tú le dejarías a las personas que están aquí en este universo emocional en el Café Positivo? Bueno, la primera
La primera sería, por supuesto, viajar. Yo creo que viajar te da una perspectiva que es difícil de describir en palabras, pero es algo que cualquier persona que haya viajado, así sea a un destino cercano, sabrá que es una experiencia muy satisfactoria. Creo que trae mucha satisfacción personal y también trae un nivel de perspectiva que solo te lo da un viaje. Te expande la perspectiva, te abre el mundo, yo creo. Y yo creo que inicialmente si uno quiere cambiar su historia, yo creo que hay que empezar por la geografía, hay que empezar cambiando. ¿Sí? Entonces, ese sería como el primer consejo. ¿Listo? Mi segundo consejo creería yo que hay que reconciliar nuestras expectativas con la realidad. Muchas veces tenemos unas expectativas que son muy duras con nosotros mismos, o unas expectativas que son creadas de otras personas sobre nosotros. Entonces, en la medida que tú entiendas que las expectativas de los otros no son tus expectativas, y que las expectativas tuyas son un proceso que vas creando con el tiempo, y que si no se intenta nunca se logra, entonces creo que hay una enseñanza muy grande. A mí, yo creo que de las cosas que más me han enseñado en la vida es que yo siento que me llenan como persona, es enfrentarme a mis propias expectativas, saber de que no soy el mejor, pero tampoco soy el peor, y que en la medida en que yo haga lo que quiera hacer, de la manera que lo quiera hacer, eso me hará feliz. Y sigo ese camino, un sí y un no me llegarán a un lugar que es inesperado. Reconciliarse un poco con la incertidumbre. Creo que vivimos en un mundo donde la gente aspira a tener control, y yo creo que el control en ese sentido es una ilusión. Es una ilusión. Entonces, esa ilusión del control está muy, muy creada con las expectativas, creer que todo tiene que pasar de la forma que uno quiere que pase. Y si uno tiene esas expectativas, realmente va a vivir frustrado todo el tiempo, porque raramente las cosas salen como uno quiere exactamente que pasen. ¿Sí? Y bueno, y la tercera yo creo que tiene que ver con la relación con el dinero. Yo creo que nunca enfocar la vida de uno en función del dinero, porque yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos actualmente es esa adoración ciega que tenemos hacia el dinero, en el que creemos que acumular dinero durante un tiempo nos va a hacer felices, y realmente si tú no pones el dinero en función de tu energía y tu tiempo, nunca será satisfactorio. Entonces, creo que esas serían mis 3 enseñanzas. Muchas gracias. Viajen, sacudan las maletas, rompan las expectativas, atrévanse a reencontrarse con ustedes mismos, ¿sí? Y saquen ya esas ideas de pobreza, porque las cosas más maravillosas de la vida son gratis. Y lo que nos genera ese dolor y ese sufrimiento ante las carencias somos nosotros. Porque nada ni nadie tiene el poder para hacernos sentir algo. Nos pasan cosas, la gente hace cosas, pero el gobernante y el señor de nuestro universo emocional somos nosotros mismos. Así que, haciendo ese análisis, Mario, muchísimas gracias. Quiero despedirte con un fuerte aplauso por lo que estás haciendo. Muchas gracias. Gracias a ti. Yo creo que es maravilloso que por ese haberme lanzado al vacío de ese momento, esté yo en este punto hablando con una persona que, como tú lo dijiste, nos conocimos virtualmente a través de, yo creo que la resonancia de ciertas ideas, y siempre es interesante encontrar esas cosas que a veces no sabe cómo suceden, pero suceden, y eso creo que es la magia de estar vivo, ¿no? No, y pues espero que no sea el primero ni el último café positivo que nos tomamos. Ahí podemos analizar y meternos en la experiencia de esos videos espectaculares que tiene, y podemos divertirnos mucho, y también mostrarle a las personas que hay muchas formas de vivir la vida, pero que definitivamente la mejor forma es la que a ti te hace feliz. Mario, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación del Café Positivo. Que tengas una hermosa semana, y pues ya saben, búsquenlo
en YouTube, el árbol de Buda. No se van a arrepentir, va a ser una experiencia hermosa. Igual pueden buscarlo en Facebook, pero la mayor cantidad de contenido está en YouTube y es pues espectacular. Así que seguramente cuando tus hijos vean esto, pues va a cumplir esa misión de esa bitácora emocional, audiovisual espectacular que has creado para ellos, y creo que los va a hacer sentir muy orgullosos. Muchas gracias. Mando un abrazo gigante y pues muchas gracias. Hasta luego. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este Café Positivo tan especial, con un invitado que ha sido pues inspiración para su amigo y coach y servidor de este universo de emociones, y pues realmente no hay otra forma pues para decirlo, y espero que vivan sin miedo a equivocarse, sin miedo al que dirán, porque la vida es una sola y es muy corta y es muy frágil. Quiero mandar un saludo súper especial para Olga Casco, para Leonardo Merchán, para Juan Gárate, amigo mío. Ahí está María Carmen Pillajo, Tatiana Altamirano, Jorge Astudillo, Juan Diego Berresueta, William Segovia. Un saludo súper especial para todos en casa, William, y también para esa reina de corazones, esta que hace que mi corazón lata más rápido, Eli Gaona. Te mando un beso gigante. Y pues cada uno tiene que sembrar su propio árbol, cada uno tiene que crear su propio árbol de Buda, entre comillas. Y recuerden que para poder crecer hacia arriba, para poder desarrollarnos y florecer, primero hay que crecer hacia abajo, fortalecer nuestras raíces. Entonces, encuéntrate a ti mismo, vívete, para que puedas crecer y dar frutos de excelencia a todas las personas que te rodean. Si quieres aprender más de todo este viaje a través de las emociones, si quieres descubrir herramientas y técnicas para sacar tu máximo potencial, visítanos www.pernetpnlcoach.com. Ahí podrás conseguir información, contenido y la ayuda que necesitas. Das clic en la pestaña que dice Chateemos, nos cuentas tu caso y pues vamos a tener una cantidad de ayuda para ti. Así que no esperes más, estamos aquí para servirte. Así que bueno, espero que tengan una linda noche y nos vemos el jueves en una emisión más del Café Positivo, aquí en Vida Inteligente, con su amigo y coach, Cristian Pernet. Descansen. Can't you see where I am coming?